En uno de los tantos pueblos de Francia ocurrió un hecho que merece la pena recordarlo. Este era un pintor que tenía en su taller una hermosa pintura de un niño, la realidad, su semblante precioso, sobre todo su mirada, unos ojos claros, una sonrisa inocente que invitaba a todos los que llegaban a ese taller a admirar la obra del pintor. Muchos le habían ofrecido comprársela. Sin embargo, fue una de las obras que él quiso conservar. La verdad es de que había tenido a un niño modelo que había captado y cautivado su atención, y por eso lo quiso plasmar en un lienzo. Pasaron muchos años, y este pintor quiso pintar un modelo diferente, el rostro de un hombre que fuera la antítesis de ese niño con esa mirada y esa sonrisa cándida. Era lo opuesto. Él quería reflejar dolor, angustia, rencor, rabia, resentimiento, un semblante tosco, duro, una mirada recia. Así que tomó una decisión. Decidió ir a la cárcel a hablar con el carcelero, vamos a decir, el encargado de todo esto. Y como era conocido del pueblo, le dijo, oye, ¿será posible que me permitas ver a algunos de los reos, quizás algunos de los más peligrosos, para ver si puedo captar la mirada de este hombre y, si me permites, obviamente con guardias, que tú le puedas llevar hasta mi taller de pintura y yo poder plasmar la mirada de un rostro endurecido? Así que le dieron la autorización. Y aquí tenemos a este pintor yendo a la cárcel, adentrándose en esas zonas oscuras, hasta que llega a una de las celdas donde estaba uno de los reos más temidos, más peligrosos. Inmediatamente vio su mirada y dijo, este es el modelo que yo necesito. E inmediatamente pues se dio la orden para que sacaran a este reo, y acompañado por los guardias, pues llegaron hasta el taller de la pintura. Obviamente pues el reo de alguna manera estaba bastante contento de tener esa oportunidad de salir por lo menos unos 3-4 días para que este pintor pudiera pintar su rostro. Cuando este reo entró al taller por primera vez y vio en la pared principal el cuadro de aquel niño con una mirada tierna y con una sonrisa especial, cándida, un poco angelical, este hombre cayó de rodillas y comenzó a compungirse y a llorar como un niño. Y era algo que, alarmó a todos, porque eran gemidos los que estaban saliendo de su interior. Esperaron a que se calmara, cuando luego le preguntaron qué es lo que te ha pasado. Y entonces viene este hombre y dice, no pude resistir el llorar cuando vi la mirada de este niño. Y se dirige al pintor y le dice, ¿no se recuerda de mí? Yo soy aquel niño que usted pintó. Y es una historia que impresiona realmente, porque ¿quién iba a decir que alguien como ese niño, con ese semblante, con esa mirada, iba al paso de los años a convertirse en un criminal, en un hombre lleno de rencor, resentimiento y odio? Esta historia nos ilustra la realidad del ser humano. Una realidad que algunos vivimos en menor escala, otros en mayor escala, pero es la realidad del ser humano. Y es que existe una inclinación en todos hacia lo que es injusto, hacia lo que es incorrecto, hacia lo que es, vamos a decir, falto de verdad, todo lo que es tirando a lo negativo, a lo malo. Todos tenemos esa inclinación.
de alguna manera no apostamos por lo bueno, por lo correcto, no apostamos por lo honroso. Hay una inclinación hacia hacer lo contrario de lo que sabemos que a Dios le agradaría. Es como un virus que está entre nosotros, un virus que contamina, un virus que corrompe, un virus que destruye, un virus que al final hace que cada uno de nosotros infectados tengamos una deformación en nuestro carácter, en nuestra personalidad, y lo que nunca imaginamos hacer, lo venimos a hacer. Lo que muchos vivimos y sufrimos de niños, injusticias, abusos, cuando nosotros un día dijimos jamás yo voy a vivir esto, al paso de los años nos estamos dando cuenta que también de alguna u otra manera nosotros estamos repitiendo ese patrón. No hay nadie que en este lugar, no hay nadie que en cualquier otro lugar pueda decir yo no he fallado, yo no he sentido resentimiento, ni rencor, ni falta de perdón. Todos hemos experimentado esto. Y es porque hay una inclinación en nosotros hacia lo malo, una inclinación hacia lo incorrecto. ¿Y por qué tenemos nosotros esa inclinación? Pues a eso se debe el pecado original que vino a través del fallo que tuvo Adán. Es algo que ya está dentro de nosotros, es una inclinación hacia aquello que no le agrada al Señor. Aunque nosotros fuimos diseñados para caminar en justicia, en paz, en verdad, en honestidad, en misericordia, para caminar en armonía, hemos sido diseñados y tenemos todo el potencial para caminar de verdad en un estado diferente de afecto, cariño, de reconocimiento, de honra. El pecado que está en cada uno de nosotros ha corrompido nuestro ser interior. Hay una lucha interna muchas veces donde sabemos qué es lo que hay que hacer, sabemos qué es lo correcto y sin embargo nosotros nos negamos a hacer aquello. ¿Y cuántas veces no nos sentimos compungidos y hasta mal, hasta avergonzados porque jamás pensamos que íbamos a llegar a experimentar aquello que estamos experimentando? Bien dice la Biblia en Romanos 3, del 11 al 18, que no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Dice que todos se desviaron, a una se hicieron inútiles y no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Esto no lo digo yo, esto lo dice la Biblia. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios y su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Esta es la realidad de todo ser humano. Y como dije en el inicio, algunos vivimos esto en una experiencia menor o en una experiencia mayor, pero es evidente que nosotros cargamos la naturaleza pecaminosa en nuestro interior. Y quisiera agregar algo más. El pecado, que es esa incapacidad de dar en la diana, incapacidad de dar en el blanco, a eso se le llama pecado. Ese es el significado de la palabra original, no dar en la diana, no dar en el blanco. El pecado, esta naturaleza que se inclina hacia lo que no es bueno, hacia lo que es incorrecto, hace que nosotros estemos separados de Dios. Porque Dios es puro, Dios es santo, Dios es perfecto y no puede tener comunión con el pecado. Entonces el pecado hace que exista un abismo entre el ser humano y Dios. Es un abismo muy profundo y es un abismo muy amplio, de tal manera que ni por más que el ser humano se esfuerce en cruzar este abismo y alcanzar a Dios por sus propios méritos, es imposible. Y no existe ningún tipo de religión que pueda generar una conexión entre este lado donde estamos todos como seres humanos y el otro lado donde está Dios en su justicia, en su verdad, en su pureza y en su santidad.
No existe forma alguna como para que el ser humano, por sus propios medios, por sus propias obras o aún siguiendo cualquier religión, pueda alcanzar el tener la paz para con Dios. Ante esa imposibilidad, es importante que nosotros veamos lo que dice la Biblia en Romanos capítulo 6, verso 23. Dice la Biblia que porque la paga del pecado, o sea, lo que se merece el pecado, es la muerte. Y muerte significa separación. Yo no sé si todos habían analizado esto, pero muerte significa separación. No solamente es cuando un cuerpo viviente deja de existir. Decimos muchas veces de que en esa relación matrimonial ha habido muerte. ¿Por qué? Porque hay una separación. Podemos decir que la relación entre aquel padre y aquel hijo, entre aquel hijo y aquel hermano y aquella tía, hay muerte. ¿Por qué? Porque hay separación, hay distanciamiento. Y es importante que nosotros a estas alturas de la charla recordemos el título de este tema, el encuentro de mis amigos. Cuando yo pienso en un encuentro con alguien que es amigo, incluso si nos vamos a la naturaleza misma, cuando estamos en un lugar pues bastante silvestre y nos damos cuenta que tal vez dentro de algunas de las ardillas, alguna se acerca a nosotros decimos, qué interesante, esta ardilla, la más pequeña, es más amigable que las otras. Cuando estamos nosotros en un acuarium y vemos los delfines, etcétera, podemos decir, estos animales son bastante amigables. ¿Por qué? Porque tienden a acercarse a nosotros. Cuando nosotros hablamos de el encuentro hacia nuestros amigos, estamos hablando de que podemos nosotros acercarnos a aquellas personas porque les tenemos confianza, porque sabemos que nuestra vida no está en peligro cuando nos acercamos a ellos, porque sabemos que nos van a recibir con los brazos abiertos. ¿Por qué estoy diciendo todo esto aparte de que es nuestro tema? Porque estamos hablando de que el ser humano está separado de Dios por causa de su pecado y que no hay manera en la cual el ser humano por sus propios méritos pueda venir a establecer una relación con Dios. Hay una separación y es la antítesis de lo que es un encuentro con un amigo. Nuestro Dios, y no sé qué imagen tengamos de Dios, pero Él es el ser más hermoso, más cálido, más cariñoso, más afectivo, más amigable de lo que nosotros podemos imaginar. Parte de su naturaleza es que es compasivo, es misericordioso. Él tiene siempre su mano extendida para aquel que quiera tomar esa mano y reconciliarse con Él. Él es amigable. Yo no sé qué imagen podamos tener de Dios, pero también tenemos que entender de que porque Él es santo y porque Él es puro, Él no puede tener comunión con el pecado. Así que la Biblia dice que la paga por el pecado es la separación. La paga por el pecado es la muerte. Todos los seres humanos, aunque estemos acá moviéndonos, tener pues la habilidad de poder ver, escuchar, saltar, espiritualmente estamos muertos si no ha ocurrido ese milagro en nuestro corazón del cual voy a hablar en un momento. Dice también Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. O sea, no podemos optar a estar en la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque el pecado ha hecho una separación entre Dios y nosotros. Mira, había un hombre muy fuerte, grande, que estaba caminando muy cerca de la orilla del mar. Él estaba caminando en un muelle, había mucha gente, él resbala y cae en el agua. La sorpresa de todos es que este hombre no sabía nadar. Al no saber nadar, él estaba haciendo grandes esfuerzos, imagínate el tamaño de ese hombre, la fuerza que tenía, estaba haciendo muchos esfuerzos por salvar su vida. La gente estaba desde el muelle
viendo a aquel hombre, pero ninguno se lanzaba. Y dentro de toda la gente había un marinero. Es obvio para todos de que el marinero es la persona capacitada para poder lanzarse y salvar a este hombre. Pero el marinero no se lanzaba. La gente veía al hombre que estaba haciendo muchos esfuerzos por salvarse y el marinero, que debía de tirarse, no se tiraba. Hasta que comenzaron a ver de que aquel hombre que con tanto ímpetu y con tanta fuerza quería salvar su vida, comenzó a cansarse, comenzó a agotarse y comenzó a hundirse. En ese momento se lanzó el marinero, lo tomó, no voy a explicar cómo, porque no sé esos primeros auxilios, pero le tomó y le sacó hasta la orilla. Toda la gente fue hasta la orilla. No vayan a creer ustedes para darle un aplauso al marinero, era para reclamarle al marinero el por qué no se había lanzado antes. Era obvio que este hombre, después de haber recibido esa asistencia, pudo salvarse. Todos pensaban que iba a morir, pero pudo salvarse. Y cuando le preguntaron al marinero que por qué no se había lanzado antes, la explicación era esta. Este hombre era tan grande y tan fuerte y luchaba tanto por salvar su vida que si yo me hubiese tirado antes, los dos hubiéramos muerto. Era necesario que él se cansara de luchar para salvarse, para que yo lo pudiera salvar. Presta atención a esto que acabo de decir. Muchas personas están luchando con todas sus fuerzas, salvarse por sí mismos, cruzar esa gran brecha que hay, ese gran abismo, por sus propios méritos para encontrar una conexión con Dios. Es imposible. Rindámonos, no podemos hacer más, rindámonos. En el momento que nos rendimos ante nuestra imposibilidad de salvarnos, y tenemos que reconocerlo, es cuando entra el Señor, Dios Todopoderoso, a extender su mano para salvarnos. Cada uno de nosotros necesita a un Salvador. Necesitamos reconocer que necesitamos ayuda. Necesitamos a alguien que tenga la capacidad de sacarnos de la situación en la cual estamos. Necesitamos una asistencia sobrenatural para que nuestro corazón de piedra comience a palpitar conforme al latido del corazón de Dios. Necesitamos reconocer que después de tantos intentos de querer hacer lo correcto y lo bueno, hemos fallado. Y necesitamos darnos cuenta que es la naturaleza del pecado que está en nosotros. Necesitamos a un Salvador. Dejemos de luchar por salvar nuestra propia vida. Ninguna religión nos va a llevar hasta Él. Es Él el que nos lleva hacia sí mismo. Quiero que me acompañen a leer con detenimiento lo que está escrito en el Evangelio de San Juan, capítulo 3, versos del 16 al 20. Y te lo leo en este momento. Dice la Biblia: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino que para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Hay muchos pasajes en las Sagradas Escrituras que hablan de la esencia de lo que es el cristianismo. Pero este pasaje, para mí, es quizás el pasaje más completo que revela el Evangelio, las buenas noticias, para nosotros que estamos en el otro extremo del abismo. Y la esperanza para la humanidad, la esperanza para los matrimonios, la esperanza para la restauración de esas relaciones entre padres e hijos, entre hermanos, la capacidad que da Dios a través de este mensaje para que podamos tener una nueva oportunidad de vivir. No importa los años que tengamos y no importa todo lo que hayamos hecho, es la oportunidad de borrón y cuenta nueva. Es una oportunidad hermosa. Porque de tal manera amó Dios al mundo,
que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Voy a ver rápidamente unos puntos que son claves. La gran motivación que encontramos en este texto. La gran motivación es el amor de Dios, porque de tal manera amó Dios. David Wilkerson dijo, el amor no es solo algo que tú sientes, también es algo que tú haces. El amor de Dios le llevó a hacer algo, y es dar a su Hijo al mundo. Y ese es el segundo punto que quiero tocar con todos. La generosidad de la acción. Ya vemos la gran motivación, el amor, pero la generosa acción es que su Hijo amado vino a este mundo. Dice que ha dado a su Hijo unigénito. Si hablamos de un acercamiento de un amigo hacia alguien apreciado, es el acercamiento del Señor Jesucristo hacia nosotros. Se hizo hombre para estar cerca de nosotros. Leonard Ravenhill dijo, Jesús no vino al mundo para cambiar hombres malos a buenos. Él vino al mundo para hacer que hombres muertos vivan. Si ya vimos que el pecado nos separa de Dios, si ya vimos que muerte significa separación, Jesucristo vino precisamente para darnos vida y vida en abundancia. Es por eso que Él vino a este mundo. Y el tercer punto es que la verdadera razón por la cual leímos lo que leímos y dice lo que dice, es para que el ser humano no se pierda y tenga vida eterna. Esa es la razón. Jesús vino para que el ser humano no se pierda y tenga vida eterna. Dice para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En 1 Timoteo 1:15b dice, Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. La única condición en este texto es todo aquel que cree. La condición para que nosotros podamos recibir el milagro de la transformación en nuestro corazón, recibir el milagro de pasar de la muerte a la vida, es creer, es fe, es confianza, pero no en nosotros, no en nuestras obras. Es confianza en la obra que hizo Jesucristo al marcar un camino en esta vida, llegar a esa cruz, morir en esa cruz, porque la paga del pecado es la muerte, y Él se hizo pecado y el castigo sobre Él fue la muerte. Él murió. Hubo una separación entre el Padre y Jesucristo porque Él, siendo inocente, cargó con el pecado. Si nosotros tenemos confianza, fe y creencia de que lo que hizo Cristo fue ser nuestro sustituto, que nosotros merecíamos morir, pero que Él murió para que nosotros no tuviésemos que morir y pudiésemos tener vida eterna. Si ponemos nuestra fe y confianza en eso, nosotros alcanzaremos vida eterna. Fe es creer, creer es confiar y confiar es confesar. Romanos 10:11 y 13 dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Lo primero que tenemos que confesar es, Señor, estoy perdido, estoy mal, he pecado, no soy justo, no soy bueno, hay mentira en mí, hay engaño en mí, estoy perdido, Señor, ayúdame. Es la primera confesión. Sálvame. Es la confesión que tenemos que hacer. Yo creo que tú me puedes salvar. Sálvame. Acude a mi clamor. Auxíliame. Es lo primero que tenemos que hacer.
La necesaria aclaración en este pasaje dice que Jesús no fue enviado para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo. Él vino para darnos oportunidad. Él no vino para condenar, vino para salvar. ¿Recuerdan aquel caso de aquella mujer que fue sorprendida en el adulterio? Cuando todos aquellos estaban con piedras esperando el momento para lapidarla y querían tentar a Jesucristo para que Él emitiera un juicio sobre aquello, que obviamente estaba mal, Él dijo: el que esté libre de culpa, el que esté libre de pecado, tire la primera piedra. Y dice que comenzaron a lanzar las piedras al suelo y a retirarse desde los mayores hasta los menores. Y luego le dice Jesucristo a aquella mujer: mujer, ¿dónde están los que te acusan? No están, Señor. Pues yo tampoco te acuso. Vete y no peques más. El Señor Jesús no vino para acusarnos, vino para librarnos, para traer perdón a nuestras vidas. Cuando le dice: vete y no peques más, estaba garantizado de que tenía el perdón del Señor. El perdón del Señor está extendido en forma de su mano, esperando que alguien que tenga la fe coja esa mano. Como yo a mis 19 años cogí esa mano. Yo estaba perdido, yo cogí esa mano. Él me encontró, yo cogí esa mano. Si hay algún mérito en mí, es que yo cogí esa mano. Él extendió la mano, yo cogí esa mano. Coge tú la mano del Señor. Él quiere perdonarte, Él quiere salvarte, Él quiere encontrarse contigo, Él quiere restaurarte, limpiarte. Coge su mano. Él quiere perdonarte. Lo trascendente en la decisión, dice el texto, que el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Quiero terminar con esta historia bíblica, que tú la conoces. Cristo Jesús, clavado en un madero, inocente, sin pecado, se hizo pecado, cargó con la culpa de todos nosotros. Pero no murió solo. Estaba acompañado de dos personajes ladrones que merecían morir. Dos personajes como tú y como yo. Dos personajes que, según lo que acabamos de leer, la paga por el pecado es la muerte. Dos personajes que por su pecado merecían morir, como tú y como yo. Pero hubo una gran diferencia entre uno y otro. La gran diferencia es que existe en el mundo una parte de la humanidad que, estando en su condición de pecado, estando en su condición de perdición, culpables de muerte, levantan todavía el orgullo interno, retan a Dios y le dicen, como dijo aquel hombre, ladrón, le dijo: sálvate a ti mismo y a nosotros, si tú eres el Cristo. Sálvate a ti mismo y a nosotros, retándole. Soberbio, orgulloso. En ningún momento reconoció su culpa. Pero tenemos al otro individuo que representa también a una gran parte de la humanidad, de el pasado, el presente, y representa a mucha parte de la humanidad del futuro. Las personas que, estando en la condición de pecado, a punto de sufrir el castigo de la muerte, tienden en su interior a examinarse y a decir: nosotros hemos pecado, tenemos culpa, ningún mal ha hecho. Acuérdate de mí cuando estés en el paraíso. Gran diferencia entre un ser humano culpable y otro ser humano culpable. Uno orgulloso, endurecido y que no estuvo dispuesto a pedir al Salvador con un corazón humilde y sencillo: sálvame. El otro,
un hombre pecador también como cualquiera de nosotros, pero humilde para estar dispuesto y decir, ningún mal ha hecho, nosotros lo merecemos. Por favor, acuérdate de mí cuando estés en el paraíso. Esta mañana o esta tarde, dependiendo del horario en el cual tú vayas a estar viendo esta transmisión o escuchando esta transmisión, tienes la oportunidad de tomar una decisión, de posicionarte. ¿Cuál de los dos personajes quieres ser? ¿Quieres ser el personaje que con humildad reconoció, ningún mal ha hecho, nosotros lo merecemos? Señor, acuérdate de mí. Yo no quiero ni siquiera gastar tiempo en hablar de un corazón endurecido y soberbio, porque sé que si estás escuchando o viendo esta transmisión es porque Dios ha permitido que haya algo en tu ser que palpita por Dios. El Señor tiene su mano extendida, coge su mano, haz esta oración conmigo, humíllate, arrepiéntete, busca al Señor, haz esta oración conmigo ahí donde estás, no importa dónde estás, el Señor te escucha. Di conmigo: Señor Jesús, reconozco que he pecado, reconozco que he fallado, reconozco la naturaleza de pecado en mí. Perdóname, ayúdame, asísteme, límpiame y dame una oportunidad para vivir una vida diferente. Gracias por acercarte a mí y mostrarte como un amigo, extendiendo tu mano. Yo tomo tu mano en este momento con fe, creo en ti, estoy dispuesto a seguirte, como muchos hombres y mujeres estuvieron dispuestos a seguirte. Estoy dispuesto a seguirte. Gracias por tu perdón, en el nombre de Jesús. Amén. No dudes en escribirnos. No dudes en contactar con nosotros. Yo recibí ayuda cuando yo tuve ese encuentro con Cristo. Hubo gente que me ayudó. Necesitamos ayudarnos unos a otros. Contacta con nosotros. No dejes pasar el tiempo. Si has hecho esta oración, si quieres vivir en paz con Dios y crecer espiritualmente, contacta con nosotros, que con mucho gusto vamos a abrir nuestros brazos, nuestro corazón para ti. Que Dios te bendiga.